Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre un autor que se llama Ryan Holiday. Holiday se ha hecho famoso por distintos libros. Bueno, este es el que hoy vamos a comentar, El ego es mi enemigo, pero otro que es El obstáculo es el camino. Y lo interesante de Holiday es que plantea muchas de sus temáticas en base a posicionamientos filosóficos. En este caso, sobre la filosofía estoica. La metodología del libro es muy interesante, de hecho los animo a leerlo porque es entretenido. ¿Por qué? Porque tomando personajes históricos y sucesos históricos, los relata y luego de eso saca una enseñanza. Y el eje temático de todo el libro es plantear cómo el ego, pero el ego en el mal sentido de la palabra, es decir, inflado por la soberbia, es precisamente tu peor enemigo, lo que menos te ayuda. Y lo contrapone precisamente a la humildad. Ego, humildad y soberbia. ¿Y qué es lo que plantea Holiday? Dice que la soberbia en sí es una falsa autoestima, una alta falsa autoestima, que en el fondo, buscando hacerte creer que eres mejor de lo que eres, lo que te hace en el fondo es hacerte peor de lo que eres, porque en el fondo te convierte en un ser falso, en una persona que en el fondo se cree mejor pero no lo es. Y claramente una persona soberbia termina siendo enceguecida por sí misma. En contraposición, plantea la humildad. Yo sé que muchos de nosotros a veces entendemos mal el concepto de humildad y tenemos la percepción de que ser humilde implica rebajarse, callarse, hasta derechamente desaparecer. Y ese es un concepto de humildad falso, porque en esencia la humildad viene del latín humus. Humus es tierra. El que es humilde es el que tiene los pies bien puestos en la tierra, el que sabe lo que es, el que está bien firme en sus convicciones, en sus valores, en sus códigos, en su moral, y desde ahí construye. Siguiendo un poco esta analogía de la tierra, en esencia el que es humilde es como una tierra fértil, donde se pone una semilla y crece. El que es soberbio es una tierra estéril, donde por más que pongamos semillas nada va a crecer. Y ustedes me dirán, ¿y qué interesante puede haber en este libro o qué puedo yo aprender de él? Y yo les sugeriría lo siguiente, quizás para el día de hoy, que cuando uno muchas veces mira ejemplos de otros, en este caso personajes históricos, uno se pregunta, bueno, son personas excepcionales, son personas que en el fondo son muy conocidas. ¿Yo qué podría aprender de ellos o qué podría sacar de ellos? Y yo creo que mucho. Por ejemplo, a muchos de mis pacientes siempre les sugiero que en algún momento de la terapia pongamos por escrito un cierto ideario, poner por escrito cuáles son los códigos morales que me motivan, cuál es mi filosofía de vida, cuáles son mis valores de fe en la vida, independiente de la posición política, religiosa o filosófica de la persona. Pero siempre los invito a definirse. ¿Y por qué creo que es bueno definirse en la vida? Porque cuando uno está definido en la vida, de una u otra manera uno tiene claro hacia dónde va en la vida. Nada es peor que en el fondo caminar sin saber a dónde voy. Y creo que cuando uno tiene muy claro, como esta persona humilde, con los pies bien puestos en la tierra, es decir, tiene claras sus convicciones, tiene claros sus valores, tiene claros sus códigos, tiene un ideario, sabe para qué se levanta en la mañana, sabe por qué se cansa en el día y sabe por qué tiene que descansar en la noche para levantarse al otro día. Es decir, creo que si en la vida nos ponemos metas, definimos lo que queremos y definimos lo que somos y definimos el cómo lo hacemos, de una u otra manera podríamos actuar en base a esa casi epidemia que en la actualidad muchas veces escuchamos y sufrimos con la gente que queremos, el sinsentido. El sinsentido en la vida precisamente se produce por eso, porque no sabemos qué es lo que nos motiva en la vida. En el caso del libro, plantea de que un mal motivo es el egocentrismo, el egoísmo, la soberbia. Un buen sentido sería el aprender a ser humilde. Pero ojo, no es un tema de ser rebajado, sino que el ser humilde, de ser verdadero, de ser consistente,
de ser firme en la vida y de ser claro en la vida. Créanme que si nos atrevemos a hacer ese pequeño ejercicio de escribir un ideario, de escribir en lo que creo, en lo que pienso, en lo que sueño, y no estoy hablando quizás de generar en nosotros grandes estadistas, porque no lo somos, somos hombres comunes y corrientes, pero si nos atrevemos a ponernos eso ideal en la vida, como nosotros como profesionales, como trabajadores, como padres de familia, como amigos o como simples ciudadanos, y nos decidimos a atrevernos a dar el más, creo que de una u otra forma nuestra existencia va a dejar rastros en esta existencia. Y creo que vivir así vale la pena. El ego es mi enemigo, la soberbia es mi enemigo, el egocentrismo es mi enemigo. Busquemos ser personas humildes, pero verdaderas, firmes, consistentes, que sean ideales quienes nos motiven. En el fondo hay una imagen que siempre me ha gustado, que lo dijo una vez San María Vianney: aprender a vivir con los pies bien puestos en la tierra, pero con la mirada siempre en el cielo. Que tengan muy buenas tardes.